Yo no sé si usted se ha percatado la fascinación que hay por las películas de superhéroes. Cada vez que vamos al cine hay una película o varias películas exhibiéndose al mismo tiempo acerca de superhéroes. Y si hacen películas de superhéroes es porque los productores saben que nos gustan los superhéroes, porque nos inspiran. Y es que el ser humano, de una manera intrínseca, aspira a la heroicidad. El cine está lleno de héroes, la literatura está llena de héroes y la palabra de Dios, la Biblia, también está llena de héroes que debemos conocer. Yo no sé cuántos héroes de la Biblia tú conozcas. Quiero que consideres, a ver, ¿cuántos héroes de la Biblia conoces? Dime un héroe de la Biblia. Paco, un héroe de la Biblia. El rey David, muy bien, hablábamos del rey David la semana pasada, ¿no es cierto? Ana Laura, un héroe bíblico. ¿Quién? Pero Ana Laura, por favor. Ana Laura. El profeta Daniel, muy bien. ¿Quién más me había dicho quién estaba participando? Samuel, muy bien. ¿Alguien más? Sansón. Híjole, Sansón no estoy muy seguro. Murió heroicamente, aunque su vida no fue muy heroica, pero sí, finalmente fue un héroe de la fe. Tienes razón. ¿Alguien más? Jesús, por supuesto, el más grande. Abraham. Moisés, por supuesto. ¿Quién más? También, ¿alguien más? ¿Quién? Esther. ¿Quién? Caleb, también un gran héroe. Fíjense, es raro, pero cuando pregunto por héroes, difícilmente viene a la mente. No sé si alguien lo habrá comentado y no lo haya escuchado, pero es difícil porque David es el clásico, Moisés, Abraham, pero difícilmente van a nombrar a alguien que yo considero es uno de los más grandes héroes que hay en la Escritura. No es Noé, tampoco es Pablo, todos esos son héroes, pero esos todo el mundo los menciona. Gedeón también es un gran héroe, pero fíjense, yo considero que vuelvo a insistir, es uno de los más grandes héroes, uno de los más grandes ejemplos que yo tengo. Es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Jonatán, ¿quién dijo Jonatán? Hermana, eso no fue revelado por carne y sangre, sino por el Espíritu Santo. Jonatán, casi no mencionamos a Jonatán. Casi no se menciona. Ahora, todos estos héroes que acabamos de mencionar, ¿qué superpoderes tenían? Porque los héroes tienen superpoderes normalmente. ¿Qué superpoder tenía Moisés? ¿Qué superpoder tenía David? ¿Qué superpoder tenía Abraham? ¿Qué superpoder tenía Jonatán? ¿Qué superpoder tenía Gedeón? Claro, tenían el poder del Señor. No volaban, no lanzaban rayos por los ojos, pero tenían el poder del Espíritu de Dios actuando en ellos. ¿Y qué cree usted? Y yo también lo tenemos. Efesios capítulo 1 versículo 19 dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Fíjate nada más qué frase. Hablando de Dios dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales? Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según, ¿qué dice? El poder que obra en nosotros. Así que en nosotros hay poder. Voltea con la persona de al lado y dile: eres poderoso. Eres poderosa en Cristo. El mismo poder que levantó de entre los muertos a Jesús mora en nosotros. Pero eso no te convierte en un héroe. No es el poder lo que hace héroes a los héroes, porque también hay villanos poderosos.
Hay supervillanos poderosos. Voltea con la persona de al lado y dirá, no es cierto. Los héroes no son héroes solamente por el poder que tienen, son héroes por su carácter. Es lo que va a diferenciar al héroe de un villano, el carácter. Son determinados, son íntegros, sirven a los demás, son resilientes, están llenos de fe y traen esperanza e inspiración al mundo. Por eso es de llamar la atención que Jonatán sea tan poco mencionado y poco apreciado. Se entiende por qué, y es que Jonatán le tocó vivir junto a personajes bíblicos con mucha personalidad, muy famosos, como, Jonatán está interactuando, aparece en la novela de la vida junto a personajes como David, el rey David, nada más. Samuel, el gran profeta Samuel, el último juez de Israel, el profeta que va a inaugurar la monarquía israelita, nada más. Goliat, el supervillano por excelencia. Y quizá eso opaca un poco la presencia de Jonatán. Jonatán es como esas familias que tienen 14 hijos y es el sexto. La gente se fija en los mayores o en los menores, pero el de en medio como que no. Parece ser que Jonatán era el de en medio, pero fue un héroe de la fe, un hombre extraordinario. ¿Quién era Jonatán? Bueno, Jonatán significa don de Jehová. Era heredero al trono israelita. Era capitán y líder del ejército de Saúl, el rey, su padre. Y llegó a ser el mejor amigo de David. Y era un hombre lleno de fe. Primera de Samuel capítulo 14. Fíjate en este episodio para que empecemos a conocer el carácter de este héroe de la fe. Primera de Samuel capítulo 14. Cierto día Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante: ven, crucemos el río y ataquemos al destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre, que había acampado en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado, en un lugar donde trillaban trigo, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. Es decir, los israelitas van a atacar a sus enemigos y el rey va con un destacamento de 600 hombres para atacarlo. Pero Jonatán tiene la ocurrencia de atacarlos él solo con su compañero, con su fiel escudero, cuando ahí había un ejército de 600 hombres, y él no le pide a su papá que ataquen, se le ocurre. Verso 6, y Jonatán dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado hasta donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria, con mucha gente o con poca. Fíjate la claridad de este hombre. Dice, para Dios, si nos quiere dar la victoria, para Dios da lo mismo si hay 1 o 1,000,000 de enemigos. Esto me recuerda un poco a Marta, la hermana de Lázaro, que cuando llega Jesús y dice: muevan la roca porque lo voy a devolver a la vida, le dice: maestro, pero ya lleva más de 3 días muerto. O sea, como si estuviera más muerto que el día anterior. ¿Se dan cuenta? Como si estuviera más muerto que el día anterior. Está igual de muerto. Lleve 1 hora de muerto o 100 años muerto, está igual de muerto. Pero nosotros de repente pensamos en nuestros términos humanos y no nos damos cuenta que Dios puede hacer un milagro en cualquier circunstancia. Es que ya llevo muchos años enfermo, te puede sanar. Estás igual de enfermo como el primer día cuando te diagnosticaron y tu corazón estaba lleno de esperanza. Estás igual de enfermo. No es que mi matrimonio ya no tiene remedio. Tiene el mismo remedio que tenía en el momento en el que cometiste un error que los metió en dificultades. Porque para Dios nada es imposible. Y entonces Jonatán dice: para Dios no hay problema, con gente o con poca o con mucha gente. Haz lo que tengas en mente, que estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió su ayudante. Entonces Jonatán le dijo: mira, vamos a pasar al otro lado, a donde están esos hombres, y dejaremos que nos vean.
Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos ahí y no subiremos a donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque eso será una señal de que el Señor nos dará la victoria. Así pues, los dos dejaron que los filisteos del destacamento los vieran. Y estos, al verlos, dijeron: miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Entendamos qué está sucediendo aquí. Jonatán le dice a su compañero: vamos a atacar tú y yo solos. Está bien. Oye, pero son muchos, no importa, para Dios es lo mismo. 1000 que 1. Ok, está bien. Yo sé que Dios puede hacerlo. Ahora, no sé si quiera, que esa es otra cosa. Yo sé que Dios nos puede dar la victoria, pero no sé si quiera. Así que vamos a buscar una señal de parte de Él. Vamos a buscar que Él nos lo diga. Entonces vamos a asomarnos. Y en relación a cómo reaccionen los filisteos, actuamos. Si hacen esto, pues nos retiramos, porque quiere decir que Dios no nos va a respaldar. Pero si nos llaman, nos aventamos, porque esa va a ser la señal que yo le pedí a Dios que me diera. Esa es la palabra que yo le pedí a Dios que me diera. Y si me la da, nos aventamos. Perfecto. Verso 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Una vez que Jonatán tuvo una confirmación de parte de Dios, le dice a su paje: vamos, porque Dios los ha entregado en nuestras manos. Ya luego leerán el final, va a subir y acaban con todos. Dice que subía Jonatán con los pies y con las manos el peñasco. Y persona que se encontraba, enemigo que se encontraba, lo ejecutaba y el escudero lo remataba. Pero lo que me llama mucho la atención es que en el verso 12 dice: vamos, porque nos lo ha entregado. Dice, ya está dado. Todavía no sucedía, todavía iban a tener que ir y pelear. Pero Jonatán está diciendo: ya fue entregado. Ya nos lo dio Dios. Esa victoria ya es nuestra, cuando todavía no peleaba. ¿Cuántas cosas no dice la Escritura? ¿Cuántas señales Dios no nos ha dado ya? ¿Cuántas promesas nos ha hecho y ha dejado por escrito? Que quiere decir que Dios ya nos lo entregó. Lo que nos falta es pelear por ello. Lo que nos falta es ir y tomarlo. Los hombres de fe pelean. Se pelea por las bendiciones. Se pelea por ganar territorio. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 3, el apóstol nos deja saber una cosa impresionante. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, fíjate nada más, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida, al Zoé de Dios, a la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, a eso se refiere. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas. No dice se te van a dar. Dicen ya nos fueron dadas por el poder de Dios. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Fíjense lo que Jesús dijo en Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os dejo. Jesús ya dejó esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ya la dejó. Y luego nosotros le andamos pidiendo a Dios paz, ¿no es cierto? Ay, Señor, por favor, manda paz desde los cielos a mi corazón porque estoy atribulado. Señor, manda paz a mi hogar. Y Jesús está diciendo: pero si yo ya la dejé. Yo ya la dejé hace 2000 años, les dejé la paz. Y no es la paz que el mundo puede dar. No tengas miedo y no te acobardes. Fíjate lo que dice Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ahí está la paz, tómala, peléala. Suena extraño, pero para que haya paz se tiene que pelear. En tu casa quieres paz, vas a tener que pelear por esa paz. Es una batalla espiritual. No creas que
batallar con la esposa, pero es una batalla. Que haya orden en casa es una batalla, es una pelea. Que nuestros hijos respeten a sus padres, vas a tener que pelear para eso. No solamente es una cuestión de sabiduría, es una cuestión de heroísmo, de enfrentar esas batallas espirituales. Porque nuestros adolescentes no se van a educar solos. Y no los van a educar en la preparatoria, mucho menos en la universidad. Si los dejamos ahí, no los van a enloquecer, no los van a confundir. Es una pelea. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién de aquí es nacido de Dios? Amén, gloria a Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe va a vencer al mundo. Nos tenemos que aventar como Jonatán. Vas a tener que dar saltos de fe en tu vida. Vas a buscar una palabra de parte de Dios y sin ver y sin ninguna garantía tangible, vas a tener que creer y vas a tener que actuar en consecuencia. Esa victoria de Jonatán no le vino sola, peleó por ella, tuvo fe en que Dios lo estaba respaldando, tenía una señal, pero peleó por ella. Nosotros debemos de aventarnos del peñasco como Jonatán. Debemos de dar saltos de fe. Siempre fue un héroe porque Jonatán siempre hizo lo correcto sin importar las consecuencias. Siempre actuó correctamente, siempre. Y nunca le importó las consecuencias. Su prioridad era hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, costara lo que costara. Consideremos que Jonatán era sucesor al trono cuando llegó a David. David aparece de pronto, un pastorcito de Belén que llega al palacio como un músico, un pastorcito humilde en toda la extensión de la palabra. Y Jonatán era el príncipe del reino. Y este pastorcito, pobrecito, sin mundo, sin conocimiento, venía del campo, despreciado por su padre, despreciado por sus hermanos, llega al palacio y el príncipe de ese palacio lo acoge como un hermano. Además, escucha que Samuel el profeta lo había ungido para que fuera el siguiente rey de Israel, cuando Jonatán era el sucesor del trono. Imagínate ese cuadro. El príncipe llega uno, oye, que lo ungieron. ¿Así para qué? ¿Para ser el rey? No, ¿cómo? Si el siguiente rey soy yo. Si es como este pastorcito chamagoso va a ser el rey. Pero ¿qué hizo Jonatán? No se sintió amenazado. Jonatán sabía quién era él y su valor que tenía ante Dios. ¿Y sabes a qué dedicó realmente su vida? A proteger a David. Fíjate nada más, si algo se ve en Jonatán en la Biblia es que se dedicó a proteger a David. De hecho, le va a salvar la vida. Conocemos la historia. Dios empieza a derramar su favor sobre David y Saúl, el rey, empieza a sentir celos por él. Y esos celos van creciendo y van creciendo y van creciendo hasta que llega a niveles de que el rey ya lo quiere matar. Fíjate lo que dice 1 Samuel capítulo 19. Saúl convoca a su gente cercana, entre ellos el capitán del ejército, el príncipe, su propio hijo, y fíjate lo que dice la escritura. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte, así que ten mucho cuidado mañana
escóndete en algún sitio seguro y quédate ahí. El príncipe es convocado por el rey y dice: he tomado la decisión de matar a David. No pasa del día de mañana. Jonatán iba a ser rey y su único obstáculo se llamaba David. No, su obstáculo era David, no Saúl, porque Saúl quería que su hijo fuera rey. El obstáculo era David. Lo que separaba a Jonatán de la corona era un hombre que cada vez agarraba más y más poder. Y el rey dice: lo voy a matar. Jonatán dijo: bueno, pues si ya dijo el rey, pues yo qué puedo hacer. Yo no estoy de acuerdo, pero pues yo qué puedo hacer, es el rey. Además es mi papá. Pero no fue lo que hizo. Va con David y le dice: escóndete, porque mi padre te quiere matar. Pero no es lo único que hace. Continuamos leyendo en el verso 4. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David: no vaya su majestad a hacerle daño a su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida. Está hablando de Goliat. Y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo? Va y encara a su padre y le dice: ¿por qué le quieres hacer daño a un hombre que lo único que te ha hecho es bien? ¿Por qué quieres levantar tu mano en alguien a quien Dios ha favorecido? Porque eso hace un héroe. Yo quiero que tú consideres en tu propia vida: ¿cuándo fue la última vez que pusiste la cara por un inocente? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste la voz de alguien que no tiene voz? ¿O cuándo fue la última vez que dijiste: bueno, pues mátense entre ustedes, total, yo no puedo hacer nada? Y esta situación escaló. Ojalá hubiera quedado ahí. Jonatán intercedía por David. El rey como que se calmaba, de repente le daba vergüenza, pero siempre cambiaba de opinión porque su envidia y su soberbia habían envenenado su corazón. De un hombre que en un momento fue un héroe también. Saúl había sido un héroe, pero dejó que su corazón se endureciera. En una ocasión de muchas, Jonatán vuelve a interceder por David, impide que sea asesinado. No llega David a su cita con la muerte, a la trampa que le habían puesto, y fíjate lo que va a suceder. Esto está en el capítulo 20, verso 30 de Primera de Samuel. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán: hijo de mala madre. Ay, qué feo le dijo: hijo de mala madre. Oye, ¿y la mamá que tiene la culpa además? Hijo de mala madre, exclamó. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Mientras... Sí se enojó, se enfureció. Y fíjate lo que le dice: mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. Fíjate lo que le está diciendo Saúl: ¿qué eres, idiota o qué? ¿Qué no te das cuenta que vas a perder el reino? ¿No te das cuenta que aquí el más afectado vas a ser tú? Lo tenemos que matar ahorita o nunca vas a llegar a ser rey. Entiéndelo, tú y tu desgraciada madre. Eso dijo él. Yo no lo dije, ahí está. Entiéndelo. ¿Qué haría otra persona que no fuera Jonatán? Oh, bueno, sí, está bien, pero yo no me mancho las manos, haz lo que quieras. Ni modo. No fue lo que hizo. Verso 32. ¿Y por qué ha de morir?, le reclamó Jonatán. ¿Y por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho?
Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. O sea, le lanzó la lanza a su propio hijo. Y ahí se dio cuenta: mi padre ya se le zafó un tornillo. Lo va a matar y no hay manera de detenerlo. Tengo que intervenir, tenemos que escalar esta situación, o David va a terminar muerto. Un hombre que no ha hecho nada. Y Jonatán le había hecho una promesa a David. Aquí ya David ya es un hombre con cierta influencia, porque David fue creciendo por las victorias que Dios le fue dando y la popularidad que empezó a tener con la nación. Pero Jonatán le había hecho una promesa a David cuando era ese pastorcito de pantaloncitos raídos. Vamos a leerla, vamos a hacer un viaje al tiempo al pasado. 1 Samuel capítulo 20, verso 13. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, pon atención. Fíjate lo que Dios le está diciendo: yo te voy a proteger. Yo te prometo que te voy a proteger. Y si yo no hago lo que esté en mi poder, que Dios me castigue. Pero si todavía estoy vivo, no sé cuándo va a pasar esto, dice Jonatán, pero yo sé que Dios te va a levantar. Cuando eso suceda, cuando Dios te muestre su bondad, esto nos deja ver que Jonatán claramente veía la unción de Dios en una persona. Él veía el favor de Dios en un pastorcito. Nadie lo veía, su papá no lo vio, sus hermanos no lo vieron, Goliat lo despreció. Pero Jonatán, desde el primer día que lo conoció, vio la unción de Dios sobre él. Él veía la unción, él veía el favor de Dios, porque incluso menciona el favor de Dios que Dios va a poner sobre ti, que algún día tuvo mi padre. Porque hubo un tiempo donde Saúl tuvo la bendición de Dios, pero esa unción lo abandonó. Y Jonatán se dio cuenta. Y si un hombre o una mujer tienen el favor de Dios, solamente es cuestión de tiempo para que Dios los levante a lugares y estaturas inimaginables. Lo voy a repetir. Cuando un hombre o una mujer tienen el favor de Dios, solamente es cuestión de tiempo para que Dios los lleve a estaturas inimaginables. Y Jonatán es lo que le dice a David. Y fíjate lo que le dice: te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Imagínate esa escena. El príncipe de Israel, sucesor al trono, con su ropaje de príncipe, con su capa, con sus botas, con su armadura, hablando con un pastorcito y diciéndole: cuando Dios te levante, sé tú bondadoso conmigo, como yo lo soy contigo hoy. No te olvides de mí y no te olvides de mi familia. Y David así, todo lleno de polvo, con su arpa. Está bien, ok. Y sirvió a David. Jonatán sirvió a David. Jesús daría una instrucción siglos después: que sirviéramos a los demás, que el mayor debe de servir al menor, y que el que quiera ser grande sirva a los demás como él, que siendo el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Te vuelvo a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que serviste a alguien que no representaba o no representa ningún beneficio ni ninguna conveniencia para ti? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Porque normalmente somos muy serviciales y muy lindos con los príncipes, no con los pastorcitos.
Y eso no es de héroes. Eso que lo hagan allá en Sonora Grill, pero nosotros no. Y servir no es una unción especial, no es un don especial, no es un talento. Ay, como cantar, este canta bien, este tiene el talento de servir. No, servir es una decisión. Por eso nosotros honramos y oramos por los servidores de esta iglesia, porque esta iglesia se sostiene por el servicio de gente que decidió servir. Es una decisión. Eso hacen los héroes. Deciden servir. Jonatán nunca dejó a su padre. A pesar de que no estaba de acuerdo, era su hijo. Era el príncipe y era el comandante del ejército israelita. Cuando las cosas se pusieron mal y hubo guerra, Jonatán estuvo donde tenía que estar. No solamente no abandonó a su padre nunca, siempre lo encaró, siempre lo enfrentó, siempre defendió al inocente, pero siempre se mantuvo donde debía estar. Eso hace un héroe. Se mantiene donde debe estar y moriría en guerra defendiendo a su padre. Los héroes se mantienen donde deben estar. Un héroe defiende lo que tiene que defender. Un héroe hace lo que se supone que debe hacer, aunque no le guste, aunque no esté de acuerdo, aunque esté cansado y aunque no le convenga. Eso aplica a un padre, a un esposo, a una madre, a un hijo. Nos mantenemos donde debemos estar. Hacemos lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer. Quizá el nombre de August Ladbeser no te diga nada, pero es un hombre que tuvo una actitud que quedó plasmada en una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo y ha servido de inspiración y de lección. Este hombre es más conocido por el hombre que se negó a saludar a Hitler. En un momento donde todo lo malo era exaltado, donde la perversidad, la locura era aplaudida, hubo un hombre que se negó a saludar a Hitler, que era el hombre más poderoso en esa región. Me recuerda a Daniel, me recuerda a Cedrac, a Mesac, a Abednego. Este hombre no saludó porque no estaba de acuerdo con las políticas de Hitler. Él estaba casado además con una judía, siendo alemán, y eso le traía problemas. Y ese acto, ese desafío, le costó pagar un precio muy caro. Sería separado de su familia, puestos en campos de concentración. Sus hijas terminaron en orfanatos de casa en casa. Pero el tiempo pasó, porque solamente es cuestión de tiempo para que Dios ponga las cosas en su lugar. Y en una ocasión, en una entrevista, le preguntaron a una de sus hijas que qué opinaba de ese acto que tuvo su papá. Si no le parecía, después de tanto sufrimiento, que quizá había sido un poco imprudente. Y esa hija no tardó ni un párpado en contestar: mi papá fue un héroe. Mi papá es mi héroe. Qué lindo que nuestros hijos pudieran decir eso de nosotros. Yo creo que es el mejor cumplido que podríamos recibir. Mi papá es un héroe.
Mi mamá es mi heroína. Y es una decisión. Tú puedes hoy decidir ser un héroe. Y hay una ventaja para los héroes. No solamente Dios va a usar el tiempo para darle la razón, porque Jonatán entendía algo que nosotros debemos de comprender: el bien siempre gana, siempre. La luz siempre va a rasgar a las tinieblas, siempre, no importa cuán densa sea. A veces son tan densas que es cuestión de tiempo. Cuando tengas que tomar una decisión heroica basada en la ética, en la integridad, recuerda esta promesa de Dios: Dios no deja para siempre caído al inocente. Es una promesa bíblica. Y si se siembra, se cosecha. ¿Cómo termina esta historia de esta dinámica entre David y Jonatán? Jonatán moriría en guerra, y muchos años después David se convertiría en el gran rey que fue. Acompáñame a segunda de Samuel. Ya en los últimos años del rey David. Aquí el rey David ya no es ese pastorcito de Belén. Aquí ya es el rey David. Un rey David que ya pintaba canas. Un rey David que ya era famoso y respetado. Ese rey David que pasaría a la posteridad. Y este hombre ya entrado en años, dice la escritura, que en una ocasión se levantó, vio el palacio, vio todas las victorias que Dios le había dado, consideró lo que un hombre de edad avanzada empieza a considerar: si valió o no la pena las cosas que Dios le había entregado, la gratitud que quizá tenía por tanta gente, por tantas circunstancias, por las cosas que le sucedieron para que finalmente él llegara a ser el rey que terminó siendo. Y se acordó de Jonatán. ¿Cómo no acordarse de él? Cuando él no era nadie, cuando nadie creía en él, cuando no conocía ni cómo comer correctamente en el palacio, cómo usar los cubiertos, un hombre lo cobijó, un hombre lo ayudó, y se acordó de Jonatán y dijo: ¿cómo puedo agradecerle a mi amigo que murió hace tantos años y no me llegó a ver convertirme en lo que él siempre sabía me iba a convertir? Vamos a leer 2 Samuel capítulo 9. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Él le pregunta a alguien que había sido administrador del rey: ¿queda alguien de la descendencia de Jonatán? Y dice: sí, queda uno de sus hijos que está paralítico. La Biblia nos deja saber que cuando Saúl y Jonatán murieron,
La costumbre era acabar con toda la descendencia real, para que no hubiera alguien que pudiera aspirar al trono posteriormente. Y entonces su nana lo cargó siendo bebé y salió corriendo y se tropezó y aplastó al bebé y le fracturó las piernas y finalmente quedó paralítico. Y vivió oculto, vivió apartado de casa en casa, como pueden ver. Y David lo manda a traer. Su nombre era Mefiboset. Y dice la escritura: cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad respondió. No temas. Estaba lleno de miedo. Está el rey David y manda a llamar al único descendiente real que quedaba. Seguramente él pensó: me va a matar. Digo, nunca he aspirado al reino, nunca he aspirado al trono, me va a matar. Y cuando llega dice que se inclina ante David. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Y eso a mí me impacta. Tengo que hacer una pausa y volver a regresar al pasado, muchas décadas atrás. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 18, verso 18. 1 Samuel 18. Saúl manda a llamar a Mefiboset. Mefiboset se inclina lleno de miedo, lleno de temor, temblando, y él le dice: no temas, porque de hecho lo que quiero es beneficiarte en memoria de tu padre Jonatán, y te voy a devolver todas las tierras que fueron de Saúl. Dice: pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuánto valgo yo? Si no valgo ni lo que vale un perro muerto para que tú, oh majestad, me beneficies. Fíjate lo que había sucedido muchas décadas antes. 1 Samuel 18. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey?, exclamó David. La familia de mi padre no es nadie. El rey Saúl lo había mandado a llamar porque había dicho que si alguien lograba una proeza que David logró, le iba a dar a su hija. Y cuando manda a llamar a David, David hizo lo mismo que Mefiboset. Se inclinó y le dijo: pero ¿quién soy yo si no valgo nada? La traducción en lenguaje actual dice que dijo: ni mi familia ni yo merecemos ser parientes del rey. La Dios habla hoy traduce: nada soy yo, ni nada son mis familiares en Israel para que yo sea yerno del rey. Lo mismo que David le dijo al rey, es lo mismo que ahora el nieto de quien fue rey le dice al rey David. Así pueden cambiar las cosas. Así puede llegar a dar vuelta la tortilla. Regresamos al verso 9. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. Y a partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Cuando usted hace lo correcto, aunque le cueste su reputación, aunque le cueste su posición, aunque le cueste su calificación, no solamente está haciendo lo correcto, está asegurando
que Dios levante un héroe en el futuro que te devolverá todas las cosas. Dios no es deudor de nadie y Dios quiere héroes que siembren en los demás. Que el fuerte hoy ponga la cara por el débil de hoy. Que inspiren a otros a hacer lo correcto. Pedro nos deja saber que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las leyes más poderosas que hay en la Escritura es la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si usted siembra respeto, va a cosechar respeto. Si usted siembra heroicidad, se van a cosechar héroes en una generación. Seamos como Jonatán. Seamos héroes y que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.